Has estado comiendo rico y te has perdido la genialidad de comer pobre, comidas nacidas de bolsillos vacíos y pura creatividad. Mucho antes de que existieran los drive-thrus y las aplicaciones de reparto, estas comidas para pobres mantenían a las familias llenas cuando no había dinero. Cuando el dinero escaseaba, la gente se las apañaba con lo que tenía. Una olla de agua hirviendo, unas cuantas patatas y tal vez una pizca de sal. Eso era suficiente para crear una comida. La sopa de patatas y agua caliente era un plato habitual en los hogares de la clase trabajadora, sobre todo durante la Gran Depresión y el racionamiento de la guerra. Era barata, llenaba y era fácil de hacer, lo que la convertía en un plato básico cuando los presupuestos no daban para más. El concepto no era nuevo, ya que en Europa existían sopas de patata desde hacía siglos, sobre todo entre los agricultores que dependían de sus propias cosechas. Pero en Estados Unidos, esta versión reducida se convirtió en una comida de supervivencia, nacida de la necesidad más que de la tradición. Algunas familias ampliaban el sabor añadiendo pieles de cebolla, hojas de laurel o incluso un chorrito de leche si podían prescindir de ella. Otras lo espesaban con harina para hacerlo más sustancioso. No se desperdiciaba nada. Incluso las cáscaras de patata, que hoy en día se suelen desechar, se volvían a echar en la olla para aportar más nutrientes. La belleza de este plato residía en su asequibilidad. Las patatas eran baratas, estaban disponibles todo el año y podían almacenarse durante meses. Y aunque no fuera una experiencia gastronómica, mantenía a la gente caliente y llena. Durante la Gran Depresión, el desayuno no siempre consistía en bacon y huevos. A veces, era solo una taza de café flojo sobre pan duro. La sopa de café de la época de la Depresión era una forma ingeniosa de aprovechar los alimentos y el dinero, porque cuando cada céntimo contaba, no se desperdiciaba nada. El café era barato, sobre todo si se preparaba flojo y se reutilizaba varias veces. Las familias aprovechaban una sola cafetera durante días, recalentándola y añadiendo agua hasta que apenas parecía café. Cuando la leche o la nata resultaban demasiado caras, este caldo caliente y ligeramente amargo se utilizaba para ablandar pan o galletas de un día, transformándolos en una comida improvisada. Algunas familias añadían un poco de azúcar si disponían de ella, mientras que otras utilizaban un poco de mantequilla para darle más sabor. Era una comida de supervivencia, pero también tenía un peso cultural. Los inmigrantes franceses y escandinavos tenían sus propias versiones, a veces llamadas soupe au café o café soupe. Lo que antes era una bebida tradicional para desayunar en Europa, se convirtió en una necesidad en América cuando se acabó el dinero. La brillantez de este plato no residía en su complejidad, sino en su capacidad para hacer algo de la nada. Cuando la harina era un lujo y el trigo escaseaba, la gente recurría a lo que tenía: harina de maíz. Así es como los corn dodgers se convirtieron en un alimento básico en los hogares con dificultades de la América rural. El maíz había sido durante mucho tiempo la columna vertebral de la cocina sureña y fronteriza, pero durante la Gran Depresión se hizo aún más esencial. La harina de maíz era barata, fácil de conseguir y no requería la refrigeración de ingredientes más caros. Mezclada con agua, sal y a veces un poco de grasa o leche, las familias daban a la masa la forma de pequeñas tortas y las freían en una sartén o las horneaban sobre una piedra caliente. ¿El resultado? Un bocado dorado y crujiente que podía comerse solo, mojado en agua o, en los días buenos, bañado en salsa. El ingenio de los corn dodgers residía en su versatilidad. Podían sustituir al pan, llevarse en viajes largos sin estropearse e incluso servir de guarnición para alargar una comida escasa. Los vaqueros y los pioneros los comían, al igual que las familias de los años 30. Para muchos, el sabor de los corn dodgers es un recuerdo de resistencia, un símbolo de cómo arreglárselas cuando las opciones eran limitadas. Solo hacía falta un puñado de harina de maíz, un poco de calor y mucha determinación. La lechuga pasada no era algo para tirar, sino para transformar. La ensalada de lechuga marchita era una forma inteligente de aprovechar al máximo las verduras del huerto que habían empezado a decaer y convertía un ingrediente casi desperdiciado en un plato con verdadero sabor.
No se trataba de una ensalada crujiente y refrescante, sino de algo totalmente distinto. En lugar de tirar la lechuga marchita, las familias la salvaban aderezándola con un aliño caliente y ácido de grasa de tocino. La grasa caliente, a menudo mezclada con vinagre, azúcar y una pizca de sal, cocía ligeramente la lechuga, dándole un toque suave y sabroso. A veces se añadían cebollas o huevos duros, si estaban disponibles. La práctica de preparar ensaladas marchitas no era nueva, sino que estaba muy arraigada en las cocinas del sur y de los Apalaches, donde nada se desperdiciaba. En tiempos difíciles, la gente tenía que ser ingeniosa y era esencial utilizar todos los productos de cosecha propia. La lechuga podía ser demasiado delicada para durar mucho sin refrigeración, pero con un poco de ingenio, incluso las hojas más caídas tenían una segunda vida. La ensalada de lechuga marchita era un recordatorio de la mentalidad de la época. No desperdiciar nada, utilizarlo todo. Se trataba de aprovechar los ingredientes, de encontrar la comodidad en la sencillez y de demostrar que incluso la lechuga cansada podía tener su momento en la mesa. Cuando la carne escaseaba y las verduras se agotaban, las familias recurrían a los ingredientes más básicos: harina y agua. Las albóndigas de harina hervida eran una forma de alargar una comida, creando algo saciante con casi nada. La receta era muy sencilla: harina, una pizca de sal y agua suficiente para formar una masa. A veces, si se disponía de un huevo o un poco de manteca de cerdo, se añadía para darle más textura. La masa se formaba en pequeños grumos y se echaba en agua o caldo hirviendo. En los tiempos de prosperidad, las albóndigas flotaban sobre un rico guiso, absorbiendo los sabores de la carne y las verduras. Pero en los tiempos difíciles, se servían en agua, con una cucharada de grasa de tocino o una pizca de pimienta. No se trataba solo de un truco de la época de la depresión. Las albóndigas de harina llevaban siglos alimentando a las familias. Los inmigrantes de Europa del Este, Alemania y la región de los Apalaches tenían sus propias versiones, adaptándolas a los ingredientes que tuvieran a mano. No era una comida para impresionar, sino para llenar el estómago. Y para quienes crecieron comiéndolas, las albóndigas de harina hervida eran la prueba de que, incluso en los tiempos más difíciles, un poco de ingenio podía convertir la harina y el agua en algo que parecía una comida. Una comida caliente no siempre significaba algo recién salido del horno. A veces, era tan simple como un cuenco, un puñado de galletas y un poco de leche. La sopa de galletas y leche era uno de los platos más humildes de la época de la depresión, básico, sustancioso y hecho con ingredientes duraderos. Las galletas saladas eran baratas, fáciles de conseguir y a menudo se repartían en los centros de socorro. Las familias las tenían a mano porque no se estropeaban rápidamente, lo que las convertía en un alimento básico fiable. Cuando el pan era demasiado caro o difícil de conseguir, las galletas se convertían en el sustituto. Algunos las desmenuzaban en un cuenco y les echaban leche fría por encima. Otros calentaban primero la leche para que pareciera más una sopa propiamente dicha. Si se disponía de azúcar, se añadía una pizca para endulzarla. Si los tiempos eran difíciles, el agua sustituía a la leche, convirtiéndola en una versión aún más despojada. No se trataba de una comida gourmet, sino de tener algo en el estómago cuando las opciones eran limitadas. Pero para los que crecieron comiéndola, la sopa de galletas y leche era un recordatorio de los sacrificios que hacían las familias, de la resistencia que demostraban y de las comidas que les ayudaban a salir adelante. En los momentos más difíciles, incluso algo tan sencillo como las galletas y la leche podía servir de consuelo. Para las familias con poco más que alimentos básicos, preparar una comida era todo un arte. La salsa de tomate sobre arroz era un ejemplo perfecto de cómo un puñado de ingredientes baratos podía convertirse en algo caliente, saciante y, en el día adecuado, incluso delicioso. El arroz era asequible, fácil de almacenar y se podía cocinar en grandes cantidades, lo que lo convertía en la base a la que recurrían los hogares con dificultades. La salsa de tomate era una simple mezcla de tomates frescos o enlatados, harina para espesar y un poco de grasa, generalmente tocino o manteca, para darle profundidad. Algunas versiones eran suaves, otras con trozos, dependiendo de lo que se tuviera a mano.
Cuando el dinero escaseaba, se podía hacer una versión más fina, más parecida a una sopa, con solo zumo de tomate y agua. Este plato tiene sus raíces en el sur, donde la salsa de tomate se servía a menudo sobre bizcochos. Pero durante la Depresión, el arroz se convirtió en un sustituto habitual, ya que era más barato y rendía más. Las sobras tampoco se desperdiciaban. La salsa sobrante se podía verter sobre pan de maíz o mezclar con la comida del día siguiente. Era la prueba de que un poco de creatividad podía convertir una despensa escasa en una comida que siguiera pareciendo casera. Cuando cada gota de comida importaba, nada se desperdiciaba, ni siquiera la grasa que quedaba en la sartén. Bread and drippings era una comida que convertía la grasa sobrante en una pasta para untar, una salsa o a veces en el plato entero. Los drippings se hacían con cualquier carne que la familia pudiera permitirse: tocino, salchichas o incluso un asado bien hecho. Tras la cocción, la grasa sobrante se guardaba en un tarro, a la espera de su siguiente uso. Se untaba en pan duro, se mezclaba con harina para hacer salsa o simplemente se rociaba por encima para darle un toque de sabor. Cuando la mantequilla era demasiado cara, la grasa era la segunda mejor opción. No era solo una comida de la Gran Depresión, había sido un alimento básico en las cocinas de la clase trabajadora durante siglos, desde los platos de los campesinos europeos hasta las granjas del sur. La idea era simple: la grasa significaba calorías y las calorías significaban supervivencia. En los tiempos más duros, el pan mojado en grasa caliente era la diferencia entre irse a la cama lleno o hambriento. Hoy puede parecer una reliquia olvidada de tiempos difíciles, pero para quienes lo comían, bread and drippings era la prueba de que incluso las comidas más sencillas podían aportar calor y consuelo. Cuando las manzanas eran demasiado caras y la comida no podía desperdiciarse, la gente se volvía creativa. Así fue como el pastel de tomate verde llegó a la mesa, un postre inesperado hecho con los últimos restos del huerto. Los tomates verdes, demasiado duros y ácidos para comerlos crudos, se cortaban en rodajas finas y se cocinaban con azúcar, canela y un chorrito de vinagre para imitar el sabor de las manzanas. Una vez horneado en una masa de tarta, la transformación fue casi mágica. La textura se suavizaba, los sabores se fundían y, si no se sabía, uno no se daba cuenta de que no estaba comiendo manzanas. Este plato tenía profundas raíces en la frugalidad, especialmente en las comunidades agrícolas. Cuando las primeras heladas amenazaban con arruinar los tomates que aún no habían madurado, las familias los recogían pronto para no desperdiciarlos. En una época en la que cada ingrediente importaba, tirar la comida no era una opción. Para quienes crecieron con él, el pastel de tomate verde era algo más que un postre. Era un recordatorio de que había que aprovechar lo que se tenía. Era una muestra de ingenio en la cocina, donde la necesidad era a menudo la única opción. Incluso en tiempos difíciles, un poco de azúcar y mucha creatividad podían convertir lo inesperado en algo dulce. En tiempos difíciles, la gente tenía una regla muy sencilla: si algo tenía alguna utilidad, no se tiraba. Así fue como algo tan improbable como las mazorcas hervidas se convirtieron en el ingrediente clave de la jalea de mazorcas, una creación de la época de la Depresión que convertía los restos en dulzura. Después de arrancar los granos para las comidas, las mazorcas no se desechaban. En su lugar, se cocían a fuego lento en agua hasta que soltaban un líquido ligero y dorado. Con un poco de azúcar y pectina, ese líquido se espesaba y se convertía en una jalea que parecía miel y tenía un delicado dulzor, ligeramente parecido al del maíz. Se untaba en las galletas, se rociaba sobre las tortitas o simplemente se servía con una cuchara en cualquier pan disponible. Para las familias campesinas, el maíz ya era un alimento básico. La harina de maíz, el pan de maíz e incluso las tortitas de maíz eran habituales. Pero la jalea de mazorca fue un golpe de ingenio que demostró que incluso la parte más olvidada de una cosecha podía servir para algo. Era especialmente popular en las zonas rurales, donde aprovechar los recursos era algo natural. Para algunos, la jalea de mazorca es una reliquia del pasado. Para otros, es un recordatorio de que hacer algo de la nada no era solo una habilidad, sino una necesidad.
convirtió lo que debería haber sido un desperdicio en algo digno de saborear, tarro a tarro. Cuando no había hornos, los postres tenían que hacerse de otra manera. Así fue como colonos, marineros y familias en apuros acabaron cocinando sus dulces al vapor en lugar de hornearlos. El slump o grunt era un postre a la antigua que tomaba cualquier fruta que tuviera a mano, fresca, seca o incluso en conserva, y la convertía en algo cálido y reconfortante sin necesidad de horno. Este plato tenía profundas raíces en la cocina americana primitiva, especialmente en Nueva Inglaterra, donde abundaban las bayas silvestres. El proceso era sencillo. La fruta se cocía a fuego lento con azúcar en una olla, y en lugar de una corteza, se ponía encima una masa blanda parecida a una bola de masa. Al cocerse, la masa se cocía al vapor y se hinchaba, absorbiendo el jugo. Algunas regiones lo llamaban slump, porque la masa se hundía ligeramente al asentarse. Otras lo llamaban gruñido, por el sonido burbujeante que hacía al cocinarse. ¿Y lo mejor? No necesitaba ingredientes sofisticados. Harina, azúcar y cualquier fruta disponible. No se desperdiciaba nada. Si las bayas eran demasiado caras, las manzanas, las peras o incluso el ruibarbo funcionaban igual de bien. Para quienes crecieron con él, el slump o grunt no era solo un postre. Era un recordatorio de cómo las familias se las arreglaban con lo que tenían, demostrando que incluso en tiempos difíciles se podía encontrar un poco de dulzura. Nadie tiraba el pan duro cuando el dinero escaseaba. No era basura, era la base de un postre. El budín de pan con salsa de agua tomaba algo que habría sido desechado y lo convertía en un plato cálido y dulce que parecía un lujo, incluso cuando no lo era. El budín de pan existía desde hacía siglos, pero durante la Gran Depresión se convirtió en una receta de supervivencia. El pan duro se remojaba en una sencilla mezcla de leche, huevos, si se disponía de ellos, azúcar y una pizca de canela. Una vez horneado, se transformaba en un plato denso, parecido a las natillas. Pero el verdadero ingenio venía con la salsa. El budín de pan tradicional solía servirse con salsas a base de nata o mantequilla, pero cuando éstas resultaban demasiado caras, las familias elaboraban salsa de agua, una cobertura fina y dulce creada con azúcar, agua y un poco de harina para espesarla. A veces se añadía vainilla o nuez moscada, si había suerte. No era nada del otro mundo, pero servía. Para los hogares con dificultades, el budín de pan con salsa de agua era la prueba de que incluso con los ingredientes más básicos se podía crear algo satisfactorio. No se trataba de exceso o indulgencia, se trataba de sacar lo mejor de lo que había y encontrar consuelo en las cosas más sencillas. Cuando era difícil conseguir proteínas, la gente era creativa con lo que tenía. La sopa de mantequilla de cacahuete era una comida de la época de la Depresión que convertía un alimento básico de la despensa en un plato caliente y saciante que mantenía el hambre a raya. La mantequilla de cacahuete era barata, rica en proteínas y no se estropeaba fácilmente, lo que la convertía en un salvavidas para las familias con dificultades. En lugar de untarla en pan, algunos la convertían en sopa. El método era sencillo. La mantequilla de cacahuete se mezclaba con agua o leche y se calentaba hasta obtener un caldo cremoso con un ligero sabor a frutos secos. Algunos añadían azúcar para obtener una versión más dulce, mientras que otros utilizaban sal y cebolla para crear algo más sabroso. Este plato no era solo producto de tiempos difíciles. Ya existían variaciones de sopas a base de cacahuetes mucho antes de la Gran Depresión, sobre todo en las cocinas africana y asiática. Pero en Estados Unidos se convirtió en una forma de llevar un tarro de mantequilla de cacahuete más lejos de lo que podrían hacerlo los bocadillos. Puede que no fuera una obra maestra culinaria, pero la sopa de mantequilla de cacahuete hacía lo que tenía que hacer: calentar, nutrir y reconfortar lo justo para hacer más llevadero un día duro. Los que la comían se acordaban de ella, no por su sabor, sino por lo que representaba. Arreglárselas con lo que tenían a mano y convertir los ingredientes más simples en supervivencia. Cuando la Gran Depresión dejó a las familias luchando por conseguir comidas asequibles,
un plato se convirtió en un elemento básico en las cocinas de socorro y en los hogares en apuros. El estofado Hoover no se trataba de una buena comida, sino de hacer rendir al máximo lo que se tenía a mano. Llamado así en honor del presidente Herbert Hoover, que cargó con gran parte de la culpa del colapso económico, este plato era una mezcla de ingredientes racionados por el gobierno y cualquier sobra que se tuviera a mano. La base eran macarrones baratos hervidos hasta que se ablandaban, mezclados con tomates enlatados, alubias y algún trozo de perrito caliente. Si una familia tenía suerte, podía añadir alguna verdura más, pero la mayoría de las veces, este guiso consistía en utilizar lo poco que se tenía. No había una receta fija. En algunos hogares se hacía más fino, alargando el caldo para servir a más gente. Otros lo llenaban de fécula para que llenara más. A menudo se servía en comedores de beneficencia, donde grandes ollas evitaban que familias desesperadas pasaran hambre. El estofado Hoover recordaba los tiempos difíciles, la necesidad de gastar hasta el último céntimo y las comidas sin glamour, pero que cumplían con su cometido. Y, de un modo extraño, se convirtió en la prueba de que, incluso en la penuria, la gente encontraba el modo de hacer algo de la nada. Hubo un tiempo en que un sándwich no significaba charcutería o productos para untar de lujo. Significaba cualquier cosa que tuvieras a mano, a veces solo 2 rebanadas de pan y unos pocos ingredientes desesperados. Así es como los bocadillos de cebolla y ketchup se convirtieron en una comida. Durante la Gran Depresión, las verduras frescas escaseaban, pero las cebollas eran baratas y se conservaban bien. El ketchup, hoy considerado a menudo un condimento, era una de las pocas formas asequibles de añadir un poco de sabor a comidas que de otro modo resultarían insípidas. Juntándolos entre rebanadas de pan, se convertía en el bocadillo de los pobres. Dulce, picante y lo suficientemente fuerte como para recordar que no era exactamente una comida, pero que serviría. Detrás de esta sencilla combinación había ingenio. El ketchup, compuesto principalmente de tomate y vinagre, le daba un toque de acidez y dulzor, mientras que la cebolla le aportaba un toque crujiente y un mordisco muy necesario. Para muchos, no se trataba de una comida improvisada, sino de una forma de aprovechar los ingredientes cuando se acababa el dinero de la compra. Algunas familias añadían sal y pimienta para darle más sabor, mientras que otras tostaban el pan para que pareciera más sustancioso. Para quienes los comían, los sándwiches de cebolla y ketchup eran un símbolo de superación, de encontrar una manera de poner algo entre 2 rebanadas de pan cuando los tiempos eran más difíciles. Cuando el azúcar era demasiado cara y había que estirar la comida, la gente recurría a lo que tenía a mano. La leche de melaza era una forma sencilla pero eficaz de añadir al día la energía que tanto se necesitaba. La melaza era un alimento básico en muchos hogares, especialmente en el sur, donde el procesamiento de la caña de azúcar la hacía barata y accesible. Duraba más que el azúcar, contenía minerales esenciales como el hierro y el calcio, y lo más importante, era asequible. Las familias mezclaban una cucharada en un vaso de leche, creando una bebida ligeramente dulce y amarga que contenía más nutrientes que la leche sola. Algunos incluso creían que tenía beneficios para la salud, lo que la convertía en una de las primeras versiones de bebida enriquecida. Esto no era solo un producto de la depresión, sino que había existido durante generaciones. En las comunidades agrícolas, la melaza se utilizaba a menudo como edulcorante cuando el azúcar refinado era demasiado caro. Los niños la bebían antes de ir a la escuela y los obreros confiaban en ella como inyección de energía antes de un largo día de trabajo. Para quienes crecieron con ella, la leche de melaza era un sabor de infancia, un recuerdo de tiempos duros, pero llenos de recursos. No era elegante, pero era la prueba de que, a veces, lo único que se necesitaba era un poco de dulzura para sobrellevar el día. Cuando había que preparar la comida de una fiesta con un presupuesto ajustado, la creatividad era la protagonista. Así surgió el pastel de mortadela, un plato inusual pero sorprendentemente ingenioso que convertía la carne barata del almuerzo en algo que, al menos, tenía un aspecto impresionante. La mortadela ha sido durante mucho tiempo un alimento básico en los hogares con un presupuesto ajustado. Era barata, duraba más que la carne fresca y podía comerse fría o frita.
Pero cuando llegaba la hora de las reuniones, las familias necesitaban algo que pareciera festivo. De ahí surgió esta creación en capas. Las lonchas de mortadela se apilaban como una tarta con un glaseado de crema de queso o mayonesa entre cada capa. Algunas versiones llevaban mostaza para darle un toque extra. El toque final, una capa decorativa de queso fresco alrededor de los bordes, a veces con una pizca de pimentón para darle color. Por extraño que suene hoy en día, este plato reflejaba una época en la que la gente aprovechaba al máximo lo que tenía. En una época en la que las carnes procesadas eran más asequibles que los cortes frescos, la mortadela se encontraba en innumerables comidas. Para algunos, el pastel de mortadela era un símbolo de ahorro e ingenio. Para otros, era simplemente una forma de poner algo festivo en la mesa en tiempos difíciles. En cualquier caso, demostraba que, con un poco de esfuerzo, hasta los ingredientes más humildes podían vestirse para la ocasión. Cuando el dinero de la compra escaseaba, la cena no siempre venía de la tienda, sino del patio trasero. Las hojas de diente de león y la grasa de tocino fue una comida nacida de la necesidad, convirtiendo lo que muchos veían como una hierba inútil en un plato que salvaba vidas. Los dientes de león llevaban mucho tiempo formando parte de las dietas de forrajeo, sobre todo en las zonas rurales, donde las verduras silvestres eran gratuitas y estaban repletas de nutrientes. Las hojas eran ligeramente amargas, pero ahí es donde entraba en juego la grasa de tocino. Se derretía una cucharada de grasa sobrante, guardada de una comida anterior, y se rociaba sobre las verduras, suavizando su sabor y añadiendo la riqueza necesaria. Un chorrito de vinagre o una pizca de sal ayudaban a equilibrar los sabores, convirtiéndolo en un plato que parecía más sustancioso de lo que sugerían sus ingredientes. Buscar comida no era solo una habilidad de supervivencia, era una tradición. Las familias que vivieron tiempos difíciles sabían convertir la tierra en un recurso, encontrando comida donde otros no veían nada. Durante la Gran Depresión y el racionamiento bélico, este sencillo plato marcaba la diferencia entre pasar hambre y salir adelante. Desperdiciar comida no era una opción cuando cada trozo importaba. Por eso, incluso algo tan olvidado como las cáscaras de patata tenían un propósito. Las cáscaras de patata fritas en grasa convertían lo que la mayoría de la gente desechaba en un crujiente y sabroso tentempié, o, en los días más difíciles, en una comida completa. Las patatas ya eran un alimento básico en los hogares con dificultades. Eran baratas, llenaban y podían guardarse durante meses. Pero lo realmente ingenioso era utilizar las cáscaras. En lugar de desecharlas, las familias guardaban los restos y los freían en grasa de tocino o manteca de cerdo hasta que se doraban. Una pizca de sal, si se disponía de ella, las hacía aún más sabrosas. Algunos incluso añadían vinagre para darle un toque picante, imitando el sabor de las patatas fritas antes de que se convirtieran en un aperitivo habitual. Durante la Gran Depresión y el racionamiento en tiempos de guerra, la gente tenía que conformarse con cada parte de un ingrediente. Las cáscaras contenían nutrientes que no se podían desperdiciar, y freírlas en grasa añadía las calorías necesarias para pasar el día. Para quienes crecieron comiéndolas, las cáscaras de patata fritas en grasa eran una lección de ingenio. Demostraba que incluso las partes de los alimentos que la mayoría desecharía podían convertirse en algo caliente, crujiente y, al menos por un momento, satisfactorio. Cuando había que alargar la comida, los dumplings eran la solución. Pero cuando la harina escaseaba y la carne era cara, las familias tenían que ser creativas. Así es como llegaron a la mesa las albóndigas de mortadela y pan de maíz, un plato que tomaba dos ingredientes baratos y los convertía en algo sustancioso. La harina de maíz era un alimento básico asequible, especialmente en el sur, donde el pan de maíz ya era un plato común. En lugar de las tradicionales albóndigas hechas con harina, las familias mezclaban harina de maíz con agua o leche para formar una masa. Se añadían trozos de mortadela, una de las carnes más baratas del mercado, para darle un toque de proteínas y sabor salado. A continuación, las albóndigas se sumergían en agua o caldo hirviendo y se cocinaban hasta convertirse en un plato suave y saciante. Este plato era puro ingenio.
La mortadela era una de las carnes más económicas de la época, y el pan de maíz era una forma familiar de alargar la comida. Juntos, crearon un dumpling fácil de hacer, que llenaba y, al menos en tiempos difíciles, satisfacía. Las albóndigas de mortadela y pan de maíz consistían en hacer algo de la nada, utilizando los ingredientes más sencillos para crear una comida que llenara los estómagos y ayudara a las familias en los días más difíciles. Cuando no quedaba nada más que lo básico, las comidas de supervivencia tenían que ser sencillas. La sémola de maíz y agua era lo más sencillo que había, sin mantequilla ni leche, solo maíz molido cocido a fuego lento en agua hasta que se espesaba y se convertía en algo comestible. La sémola de maíz era un alimento básico en el sur, donde el maíz era abundante y barato. Normalmente, se cocinaban con leche o caldo para darles sabor, pero en tiempos difíciles, incluso esos complementos eran un lujo. Bastaba con agua. Una pizca de sal, si estaba disponible, podía reducir la insipidez. Algunas familias las diluían para que la olla durara más, mientras que otras las dejaban cocer hasta obtener una papilla más espesa para una comida más sustanciosa. El ingenio estaba detrás de este plato. Las gachas no solo eran asequibles, sino que se expandían al cocerlas, por lo que un poco daba para mucho. Las sobras tampoco se desperdiciaban. La sémola enfriada y endurecida se podía cortar en rodajas y freír al día siguiente, convirtiendo la comida de ayer en algo un poco crujiente. Para muchos, grits and water era una comida nacida de la necesidad, pero su significado iba más allá del hambre. Era un recordatorio de resistencia, de aprovechar cada ingrediente, de hacer lo que había que hacer. En una época en la que nada se desperdiciaba, hasta los restos de fruta tenían valor. La gelatina de cáscaras de manzana era una forma inteligente de convertir las cáscaras desechadas en algo dulce y untable, un lujo hecho con las sobras. Las manzanas eran un ingrediente habitual en muchos hogares, pero cuando las familias las pelaban para hacer tartas o conservas, los restos no se tiraban. Se hervían en agua para extraer su pectina y sabor naturales. Con un poco de azúcar y, a veces, un chorrito de zumo de limón, la mezcla se cocía a fuego lento hasta que se espesaba y se convertía en una delicada gelatina de color ámbar. Si el azúcar escaseaba, se utilizaba en su lugar un toque de miel o incluso melaza. El ingenio que había detrás de esta receta no consistía solo en estirar los ingredientes, sino en conservar cada trozo de alimento para futuras comidas. Durante la Gran Depresión y el racionamiento de la guerra, hacer algo de la nada era una habilidad de supervivencia. La gelatina de cáscara de manzana era algo más que una receta frugal. Era un recuerdo de manos cuidadosas en la cocina, de abuelas que se negaban a dejar que nada se desperdiciara. Era la prueba de que, con un poco de esfuerzo, incluso las partes de los alimentos que la mayoría desecharía podían transformarse en algo digno de saborear. Cuando una comida necesitaba estirarse al máximo, la sopa era a menudo la respuesta. La sopa de col y masa era una de las formas más sencillas de convertir unos pocos ingredientes humildes en algo caliente que llenara y, en los días buenos, casi satisficiera. La col era un alimento básico de la época de la Depresión. Era barata, sustanciosa y duraba más que la mayoría de las verduras. No hacía falta mucho para convertirla en sopa, solo agua, sal y tal vez un poco de manteca de cerdo si se disponía de ella. Pero lo que hacía único a este plato era la masa. En lugar de fideos o patatas, las familias preparaban albóndigas rápidas a base de harina. Con una simple mezcla de harina y agua, a veces con una pizca de sal, se hacían grumos y se echaban en el caldo hirviendo. La masa se hinchaba mientras se cocinaba, lo que hacía que la olla pareciera más llena y la comida más sustanciosa. Muchas familias de inmigrantes, sobre todo en Europa del Este, tenían sus propias versiones de este plato mucho antes de la Gran Depresión. Pero en Estados Unidos se convirtió en una comida a la que acudir cuando no había mucho más. Para los que recuerdan haberla comido, la sopa de col y masa era una forma de sobrevivir un día más. Era un recordatorio de que, incluso cuando los ingredientes escaseaban, una olla de agua hirviendo y un poco de creatividad podían alimentar a una familia.
Cuando la carne fresca era un lujo y había que preparar las comidas con rapidez, los productos enlatados se convertían en un salvavidas. El jamón con fideos era una de esas comidas sencillas y sin florituras que cumplían su cometido: salada, saciante y lo justo para mantener el hambre a raya. El Spam existía desde finales de los años 30, pero cobró fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se racionó la carne fresca. Era barato, fácil de conservar y contenía suficiente grasa y sal para durar. Para muchas familias que luchaban por llegar a fin de mes, se convirtió en una fuente fiable de proteínas. Acompañada de fideos hervidos, generalmente lo que había a mano, desde fideos de huevo hasta macarrones, se convertía en una comida que podía durar días. La preparación era de lo más sencilla. El jamón se cortaba en dados, se freía en una sartén hasta que se doraba y se mezclaba con los fideos cocidos. Si había mantequilla, también se añadía. Si no, se echaba un chorrito de la grasa disponible. Algunas familias eran creativas y añadían guisantes en conserva o un poco de pimienta negra para variar. Spam and Noodles no era un plato gourmet. Era un recuerdo de la resistencia, de las comidas hechas por necesidad y de los días en que una lata de carne procesada y un puñado de pasta bastaban para llevar la cena a la mesa. Cuando el postre era un lujo y la despensa estaba casi vacía, a veces bastaba con los ingredientes más sencillos. Los sándwiches de azúcar y mantequilla eran un capricho dulce y económico que convertía los alimentos básicos de la cocina en algo casi indulgente. El pan, la mantequilla y el azúcar eran habituales en la mayoría de los hogares, incluso en tiempos difíciles. Cuando las galletas y los pasteles no eran una opción, este sándwich se convertía en una forma rápida de satisfacer un antojo dulce. Una rebanada de pan, a menudo casero o ligeramente rancio, se untaba con mantequilla y se espolvoreaba con azúcar. Algunos lo preferían con azúcar blanco para una textura crujiente, mientras que otros utilizaban azúcar moreno para un sabor más rico. En algunos hogares, el pan se tuesta para darle un toque crujiente. No fue solo una creación de la época de la Depresión. Las familias francesas tenían pain beurre sucre, mientras que en el sur se le añadía canela para darle más sabor. El atractivo residía en su asequibilidad. La mantequilla añadía grasa para dar energía, el azúcar aportaba una explosión de dulzor y el pan hacía que pareciese un auténtico tentempié y no un simple puñado de azúcar recién sacado del tarro. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos si has probado alguna de estas comidas.